Hechos capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos. Hechos 9. El tema de esta noche es, vamos a ver si lo ponemos ahí, instrumento útil o instrumento para Dios. Ya vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 9 y de ahí vamos a leer algunos más. ¿Ya, hermanos? Del versículo 1 del versículo 9. Dice así la palabra de Dios en Hechos 9, versículo 1, dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. ¿Y qué dice el versículo siguiente ustedes, perdón? Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Muy bien, y el versículo siguiente dice: y él dijo, el 5, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa, ahí está la frase para hoy, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Versículo siguiente, por favor. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mira conmigo el versículo 10. Había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Miren el versículo 11, dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Miren conmigo, por favor, y lean el versículo 13. ¿Qué es lo que dice ahí? Acá vemos digámoslo así, la pregunta clave de Ananías, ¿no? Señor, ¿no sabes quién es este ser? Ya, miren el versículo 15 y terminamos todos para orar. Miren el versículo 15, dice: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta noche porque tú has manifestado tu gracia sobre personas que el mundo, Señor, consideraba incluso enemigos de la cruz. Personas que persiguieron a la iglesia, torturadores, personas que, Señor, humanamente era imposible entender que ellos serían los más fieles quizás. En esta noche queremos rogarte que abras nuestros ojos, que abras nuestra mente, el corazón, que hagas que nuestra disposición pueda estar sometida a tu palabra. Señor, te ruego para que en esta noche podamos tomar la mejor de las decisiones, que es quizás decir lo que tu siervo Pablo dijo hace años: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ayúdanos, Señor, a entender esta verdad. Ayúdanos a responder en obediencia en lo que vamos a aprender. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hace muchos años en Francia se hizo una reunión de teólogos, de personas ateas, y se consideró 2 puntos claves que si ellos dedicaban un tiempo a investigar para refutar con el ateísmo y demostrar que hay 2 eventos en la historia del cristianismo que podían derrumbarlos, entonces ellos decían que la Biblia iba a fallar y ellos podían decir que Cristo no era real. 2 cosas ellos decían, los ateos decían: una de ellas es la resurrección de Cristo. Si podemos comprobar que Cristo no ha resucitado, entonces podremos tumbar al cristianismo, decían ellos. Pero el segundo evento era la conversión del apóstol Pablo, o de Saulo de Tarso. Este hombre ya era humanamente imposible entender cómo es que después de la vida que él tuvo, cómo es que después del desenfreno en el cual él anduvo, de la oposición que significó para Jesús y para la iglesia de Cristo, ¿cómo fue posible que él fuera el hombre, y él se llama a sí mismo, que trabajó más que todos incluso? A mi parecer, uno de los mejores apóstoles y hombres y grandes evangelistas y grandes pastores que se ha visto en lo largo de la historia del cristianismo. Creo que Dios usó tanto a este hombre para impactar su mundo. Y la pregunta sería: ¿qué es lo que Dios hizo a través de este hombre? Pero antes, ¿qué es lo que Dios hizo en este hombre? ¿Cómo es posible que un hombre de perseguidor llega a ser un hombre que aún en la cárcel pronunciaba fidelidad a Cristo? ¿Qué es lo que podemos entender de esto? Nosotros hemos leído algunas cosas acá. El versículo 15, Jesús dice: el Señor dijo: ve, porque instrumento escogido me es este.
Los judíos ya eran muy buenos alfareros, así que ellos elaboraban vasijas y las hacían de barro. Por eso Pablo usa la expresión que nosotros, nuestros cuerpos, somos vasos de barro, somos frágiles en realidad. Sin embargo, Dios ha puesto dentro nuestro un tesoro llamado el tesoro del Evangelio. Pero además de esto, se subraya una palabra acá diciendo instrumento y agrega algo más, escogido. Y esto es lo que el apóstol Pablo fue. No fue cualquier instrumento, y quiero hablarte de eso en esta noche. Porque si hay algo que Dios quiere hacer de nosotros, es un instrumento escogido. Ibas y comprabas a la casa del alfarero algunas vasijas. Y por ahí habían algunas que se vendían en un medio muy comercial y cualquiera venía y compraba. Pero alguien venía de mayor dinero y decía, no, yo quiero la vasija escogida. Así que el alfarero decía, espérame un momento, entraba y ahí dentro en una caja probablemente tenía un vaso escogido. Era algo diferente. La palabra instrumento acá significa vaso. Es la misma expresión que habla del cuerpo humano. O cuando Pablo dice que Dios nos ha hecho a nosotros vasos de barro. En Romanos habla vasos de honra y deshonra. Cuerpos, está hablando de cosas ya que tienen que ver con nosotros en realidad. Y cuando hablaba del vaso escogido, era algo muy predilecto, no era cualquier vaso. Pero este vaso necesitaba un tratamiento especial. No podía ser cualquiera una vasija especial, pero era el más caro, era algo exclusivo, era algo que cuando la persona iba y compraba decía, podía pagar caro, pero era algo muy, pero muy preciado. Pablo llegó a hacer esto para el Señor Jesús, pero él tuvo que trabajar. Y como buen alfarero el Señor va a poner en la rueda a Pablo y va a trabajar y va a quitar muchas cosas de su vida y va a hacer que él llegue a ser ese instrumento escogido. Dios, en su gracia, nos permite ser personas como el apóstol o Pablo. Hace muchos años un profesor me dijo, Brian, ¿qué es lo que deseas para tu vida? Me encontró leyendo la Biblia y apunté ahí, tengo en mi antigua Biblia, hace 7, 8 años más o menos, me encontró que escribí una frase. Yo decía, Señor, en esa frase, créeme, le decía a Dios, hay mucho todavía que quitar de Brian. Hay mucha aspereza, muchas cosas que todavía hay que limpiar. Y no sé cómo puedo llegar a ser el instrumento que tú deseas. Esa fue la frase que puse en mi Biblia. Y este profesor me miró y me dijo, escucha esto, nunca podrás ser lo que Dios quiere que seas en tus propias manos, pero por la gracia de Dios lo podrás llegar a ser. Y Pablo llega a decir esto en su vida. Llega a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. De eso vamos a hablar en esta noche. Vamos a ver algunas cosas, ¿ya? Ahí adelanta uno, por favor. El contexto del apóstol Pablo. Es importante ver cuál fue el mundo en que vivió. ¿Por qué Dios escogió a este hombre? ¿Qué era el entorno que rodeaba al apóstol Pablo antes de su conversión, incluso después de ella y aún después de su muerte? Vamos a ver que una de las diosas que imperaba mucho y tenía mucho auge en el mundo griego y parte de Roma, el greco-romanos, era la diosa Diana. Diana de los Efesios, era una diosa que se le conocía Diana de los muchos pechos. Era una figura muy desnuda siempre. Ya, en algunas ocasiones se le figuraba a 2 leones, uno a la derecha y uno a la izquierda, como guardianes de la diosa Diana. Ella tenía un templo, el templo de la diosa Diana. Los comerciantes ganaban dinero a través de ella porque vendían templecillos, es decir, cosas de plata y de oro incluso, figuras, imágenes de ella. Esta diosa tuvo una influencia tremenda en el mundo de aquel entonces, tanto que la iglesia de Dios se veía afectada todavía en la idolatría, asistían a los cultos, se reunían, aprendían la palabra de Dios, pero todavía estaban involucrados en cosas de idolatría, ocultismo, hechicerías, por causa de esto. Dice, representaba el culto a la madre natural y a la fertilidad, así como a la exaltación de placeres carnales. Es interesante que detrás de esta diosa siempre estaba el alcohol y el sexo, porque su templo, ya, las personas le ofrendaban mucha vid, y con esto elaboraban el alcohol, lo fermentaban, y a los viajeros se les daba, y las sacerdotisas de esta diosa eran prostitutas en el templo. Así que embriagaban a las personas, y claro, siempre al lado del alcohol que hay, el sexo. Así que ahí había todo aquello que es perversión inmoral. Con el tiempo se tornó la guerra y recibía, o la diosa de la guerra, recibía cultos sanguinarios, que se le solía representar desnuda o en velos, de pie sobre un león. Pero lo que, adelanta algo por favor, hay una figura ahí que busqué, ojalá que pueda salir,
Ya no lo pueden ver muy bien aquí, de repente es por el proyector. Pero ahí me gustaría que veas esto. ¿Alguien puede mover un poquito el proyector acá? Esta figura acompaña a la diosa Diana también. ¿Y qué ves ahí? No lo puedes sacar. Ya no importa. Este es un dios ahí, que era, digamos así, el marido, gracias Henry, el marido de la diosa Diana. Pero siempre el simbolismo era el dios comiendo el corazón de un bebé. El aborto hoy en día, ¿no? Sería lo que hay hasta ahora en el entorno. Esto de acá, hasta el día de hoy existe. Se le ofrecía a este dios sacrificios humanos, bebés. El dios del sexo hasta hoy reclama sacrificios humanos, los abortos. Esto vivió el apóstol Pablo en un contexto. Y tú dices, ¿por qué Dios tuvo que levantar un hombre como Saulo? Fue por esto, porque donde él iba encontraba esta clase de religión. Encontró mucho materialismo, por ejemplo. Encontró que las riquezas suprimían aquello por cual Dios había venido a este mundo. Quitaban de la mente del ser humano la necesidad de un creador, porque el hombre se apoyaba en lo material. Y ahí también en aquel entonces nació el famoso panteísmo, en esa influencia griega, es decir, que toda la naturaleza, cualquier cosa que tú ves es Dios. Por tanto, el hombre también es Dios, un animal es Dios, hacían representaciones de animales. Y todo esto como objeto de lucro, por el materialismo. Mira algo más, por favor, adelántalo ahí. Según de Timoteo 3:2, ya, vamos a ver rápidamente. Por ejemplo, dice que en los postreros tiempos, adelántalo por favor, dice, habrá amadores de sí mismos, hombres amadores de sí mismos. Hoy hay varios dioses también que tienen que ver con aquel entonces. La egolatría, el egocentrismo, el yo primero, el poder. Hoy en día hay este Dios también, ¿no? Y las famosas frases, ya, el hombre puede vivir sin Dios. El hombre no necesita de Dios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hoy en día la exaltación del yo supera a toda religión. No sé si ustedes se han dado cuenta que el humanismo está llegando a tal punto que ya están quitando la presencia de Dios, por ejemplo, en las escuelas, universidades. Ya no se debe hablar más del cristianismo o del Dios, ni siquiera del catolicismo. ¿Por qué? Porque el hombre no necesita de Dios. Algo más, vamos a ver. La Biblia también predice en 2 de Timoteo que habrá amadores del dinero, hombres ávaros. Personas que amen la prosperidad. Hoy se usa ya el evangelio como una fuente de lucro y de ganancia incluso. Mira algo más. En estos tiempos también habrá hombres amadores de deleites más que de Dios. Es decir, el placer como nota principal en todo lo que el hombre desea. Lo que el hombre siente, eso debe hacer. Si un hombre quiere tener 2 o 3 mujeres, eso debe hacer. Y así, diferentes formas. Si el hombre tiene ganas de emborracharse, eso debe hacer. Y estamos viviendo en una sociedad totalmente desenfrenada hoy en día, donde parece ser que la nota principal es el alcohol y el sexo, cosas que se le ofrecen a dioses hoy. Y aunque no son visibles, son los dioses del yo, dioses del avaricio, del dinero, lo cual es raíz de todos los males, dice el amor al dinero, y amadores de deleite, es decir, los placeres de esta vida. Mira algo más, vamos a ver algo más. Ya, ejemplos de hoy, vamos a ver algunas cosas. Por ejemplo, el dinero en Timoteo se describe como una raíz de todos los males. Adelántalo, por favor. Ya, sigue. Jesús dijo que no se puede amar a Dios y a la riqueza. Adelántalo ahí. Y ahí hay una figura de un hombre dinero. Y el yo, la egolatría, la exaltación del yo. Lo que yo deseo hacer, eso voy a hacer. No me importa el consejo de otros, no me importa la opinión de otros, voy a hacer lo que está en mi corazón hacer. Algo más, vamos a ver, adelántalo por favor ahí. Sigue adelantando uno más. Muy bien, ahí nomás. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Eso es lo que Pablo dijo. Pablo en aquel tiempo, ya, créeme, si yo hubiera sido Dios, yo no escogería a Pablo para este entorno. Creo que ninguno de nosotros hubiéramos escogido un ser como Pablo para este entorno. Él era quizás a nuestra vista el peor. Él era el menos indicado para ocupar un lugar dentro de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque mira Hechos capítulo 26. Acá Pablo narra su testimonio y agrega algunas cosas más. Hechos capítulo 26, el versículo 9. Hechos 26, 9. Está bien, gracias. Mientras vamos avanzándolo ahí. Vamos a leer 3 versículos ahí. Hechos 26, 9. Saulo era considerado un fanático, un terrorista en aquel tiempo. Ya era un hombre enfurecido. Y mira lo que él llega a decir de su testimonio. Versículo 9. Dice, yo ciertamente había creído mi deber. Mira lo que dice, mi deber, hacer muchas cosas. ¿Contra quién? Contra el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Lo cual también hice en Jerusalén.
yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Cuando los mataron, ¿qué dice? Yo di mi voto, es decir, yo estuve de acuerdo, yo acepté, yo consentí. Mira el versículo 11. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar. Y enfurecido sobremanera contra ellos, perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Esto era la labor de Pablo, su vida pasada. Esto era lo que el apóstol Pablo era antes. Era un hombre considerado como el peor. Era un hombre que si tú querías enseñarle la ley, él conocía la palabra, conocía la religión tan fuerte del judaizante. Era una persona que, ¿se acuerdan cuando apedrearon a Esteban? Él estuvo ahí, dice él, yo di mi voto, estuve de acuerdo que mataran a un hombre. Por muchas ocasiones él entraba y los forzaba, los agarraba probablemente la cabeza a los papás, a los hijos, y les obligaba, les forzaba a blasfemar contra Jesús. ¿Te imaginas que entre alguien acá y te agarre de la cabeza y te empiece a amenazar, y si no lo haces, empieza a darte muerte? Eso hacía el apóstol Pablo, quería que la gente maldiga el nombre de Cristo. Pero en medio de esto, él llega a encontrarse con el Señor Jesús. Él dice que pensaba que esto era su deber, y nadie de nosotros daríamos un centavo porque este hombre luego pudiera ser un hombre para Dios. Por eso vamos a Hechos otra vez 9, o ahí nomás, Hechos 26. Mira conmigo el versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando al mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Mira conmigo el 14, eso es clave, lo que ya hemos leído antes. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, humillados, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué es el aguijón? Podríamos pensar hoy en día, ¿qué es el aguijón? Ya, yo pensé que esto tenía que ver algo con las avispas o con los escorpiones. Hermano, el aguijón acá no es eso. Quiero ponerte algunas imágenes. Adelanta uno, por favor. Ya, el arado, antes se usaba el arado, y el que manejaba al buey ya tenía un aguijón, una lanza, y en la lanza tenía una punta. Y a veces el buey no quería avanzar, se entercaba, se ponía terco y necio. ¿Y sabes lo que hacía el dueño? Le pinchaba. Eso era el aguijón en aquel entonces. Entonces Jesús no le citó un versículo del Antiguo Testamento. Qué curioso, no le citó algo de la ley, le citó esta frase: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Pero el aguijón que Jesús describe es más que esto. Mira uno más ahí, por favor. Esto es el aguijón. A veces el buey se rehusaba a hacer el arado y trabajar para Dios. Así que el dueño ya no quería estar detrás del buey continuamente para forzarlo. Y entonces, ¿qué hacía? Le ponía en el arado, detrás de la madera, un aguijón, una punta. Y el buey se entercaba, y ¿sabes lo que hacía? Daba patadas. La palabra coces acá es patada de cuadrúpedos. Puede ser bestia de carga o bestia, por ejemplo, el caballo. Y está hablando acá del buey, coces, patadas. Y el buey cuando se entercaba, ¿sabes lo que hacía? Pateaba. Pero al patear, ¿qué crees que pasaba? Se lastimaba a sí mismo. Y Pablo recibe esta orden de Cristo y le dice: dura cosa te es dar patadas contra la voluntad de Dios, porque vas a salir lastimado, Pablo. Así que te conviene que hagas lo que yo quiero. Por eso él llega a decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Por eso Pablo llega a ser usado por Dios, porque entendió este principio elemental para todos aquellos que queremos servir a Dios. Dura cosa te es dar patadas contra el aguijón de Dios. Dios muchas veces usa su aguijón en nuestra vida por causa de nuestro orgullo, por causa de ver la vida cristiana a nuestra manera, por causa de querer entercarnos y hacer nuestra propia voluntad. Y claro, Dios va a hacer esto en la vida de Pablo. Pablo era un hombre perseguidor y por ende era orgulloso. Y Dios iba a quitar mucho todavía de Pablo para que llegue a ser esa vasija útil en las manos de Dios. Él tenía que ser limpiado, él tenía que estar limpio otra vez. Por eso mira conmigo Hechos capítulo 9 otra vez. Hechos 9. Hechos capítulo 9. Mira conmigo el versículo 15. Y aquí comienza todo lo que el apóstol Pablo iba a hacer. Mira
lo principal y la raíz de lo cual surgió en una transformación genuina. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este. Y cuando el Señor puso su aguijón en la vida del apóstol Pablo, Él va a tratar con él, va a tratar con su yo, va a tratar con muchas áreas en nuestra vida, y que me gustaría que esta noche aprendamos. Cuando una persona sacaba el barro en bruto, tenía que limpiarlo, había que hacer un proceso para que llegue a ser una buena vasija. Y de eso quiero hablar. Vamos a ver algunas cosas. Según de Timoteo, por ejemplo. Ya, vamos a ver, adelanta uno más, por favor. Para llegar a un instrumento escogido, adelanta uno ahí. En primer lugar, había que sacar. Mira conmigo lo que Pablo le dice a Timoteo. Primera de Timoteo, o segunda, perdón, capítulo 2. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Y Pablo, después, en su experiencia con Dios, antes de morir, le dice esto a su discípulo, aquel que él iba a reemplazar. Mira 2 de Timoteo capítulo 2, el versículo 21. Leamos todos, dice ahí: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra. Esa palabra instrumento es vaso también. Santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Ahí está. Cuando la persona quería hacer una buena vasija, tenía que sacar las impurezas. Lavaba incluso el barro, la arcilla, la lavaban. Y le ponían en un tamiz. El tamiz era un colador. Y entonces él movía ahí el alfarero y purificaba poco a poco el barro. Si quería que sea una vasija, un vaso escogido. Eso tenía que hacer. Y créeme, hermano, Dios nos pone en su tamiz también, en su rejilla. Y va limpiando y va quitando en nuestra vida. Y va usando quizás su aguijón para mostrarnos aquello que todavía está mal en la vida, para que nosotros como iglesia seamos una iglesia fiel, una herramienta útil en las manos de Dios. Dios tiene que sacar mucho todavía, ¿no? Justo hoy día hablábamos con Kenji y hablábamos de un hombre llamado Miguel Ángelo. Pasando por el camino le dijo a su sirviente que en una piedra él veía la figura de Cristo en los brazos de María, su madre. La piedad, la famosa obra de la piedad. Entonces el sirviente miró ahí la piedra y decía: ¿cómo que si es una piedra? No, solo que hay que quitar muchas cosas. Quitando llega a ese modelo. Dios hace lo mismo. Dios nos ve a nosotros y ve la imagen de Cristo, pero hay que quitar todavía y sacar mucha aspereza de nuestra vida. El problema es cómo respondemos ante su aguijón. Algunos responden con endurecimiento, algunos responden con amargura. Me llama mucho la atención ver en el Antiguo Testamento, Faraón era un hombre que, dice la Biblia, se obstinó su corazón en pecar. Se obstinó su corazón en pecar. Dios le estaba dando allí con su aguijón a Faraón. Y más de lo que él pudiera cambiar de actitud, su corazón se obstinó en pecar. A veces Dios permite enfermedades en nuestra vida, porque en su aguijón Él quiere quitar algo que todavía quizás no nos damos cuenta que puede ser un peligro más adelante. Quizás algo que nos está humillando este tiempo, pero dura cosas te dar cosas contra el aguijón. Pero a veces, en lugar de responder en obediencia y ser dóciles a Dios, damos patadas como el buey y salimos lastimados a nosotros mismos. Mira Egipto cómo quedó por causa de Faraón. Mira a su hijo, ¿qué podría decir? Por causa de su propio papá, que endureció su corazón contra Dios. Y el libro de Job dice: ¿quién se endureció contra él y le fue bien? Nadie. Dios agarra su aguijón y va pinchando nuestra vida para quitar aquello que nos va a estorbar de ser herramientas y vasijas útiles. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y acá dice en el versículo 21 de Timoteo: si alguno se limpia de estas cosas. Esa palabra limpia es muy graciosa. En aquel entonces también habían farmacias. Y la palabra ahí es ekataro, que significa quitar afuera. Llama mucho la atención. Y sabes, cuando tú ibas a la farmacia y decías: dame un ekataro, le estabas diciendo: dame un purgante. Sacar todo, ¿no? Eso se refería. Así que esta palabra es la que usa el apóstol Pablo. Hay que sacar fuera lo que está intoxicando la vida. Y les voy a decir algo, hermanos. Ayer hablaba con los jóvenes algunas cosas. Me sorprendió ver, un pastor mandó un correo y me dijo una estadística de nuestros jóvenes en las iglesias hoy. Es sorprendente ver que la mayoría de los jóvenes cristianos ya está involucrado en pornografía. Ya han probado el cigarro y el alcohol. Jóvenes cristianos, hijos de pastores misioneros.
Es interesante ver esto. ¿Por qué? Porque te voy a decir algo. Justo hablábamos hoy en la mañana con el hermano Jorge. La iglesia está viniendo al culto, están asistiendo, pero pocos están interesados en aprender la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Pero dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? ¿Con venir a la iglesia? ¿Con asistir a sus reuniones? No, créeme, hermano, es con guardar la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha actividad, poca Biblia. Y la Biblia ya no está puesta en alto en las iglesias. Ya la autoridad de Dios está quedando helada. Es más importante la opinión del hombre. Es más importante lo que sentimos. Es más importante en lo que nuestros sentimientos y emociones nos expresan antes que la autoridad de Dios. ¿Por qué? Es que es muy duro Dios. ¿Cómo vamos a hacer esto? Es muy duro Dios, decimos. Créeme, hermanos, si continuamos así, vamos rumbo al fracaso. Vamos rumbo a que este lugar sea un lugar de libertinaje, de que cada uno haga lo que le da la gana. Porque eso pasó en el tiempo de los jueces. Cada uno hizo lo que le daba la gana porque escaseó la profecía y el liderazgo. No había rey ni palabra, dicen en aquel entonces. Y cada uno hacía lo que le daba la gana, lo que bien le parecía. Y claro, cada uno es sabio en su propia opinión. El necio es más sabio que 10 que sepan aconsejar, dice Proverbios. Es curioso eso. Y créeme, hermanos, mientras la Biblia no sea nuestra autoridad, problemas en la iglesia, problemas en nuestra vida secular van a haber. Porque seguimos la corriente de nuestro corazón, la corriente que el mundo opta sin Dios. Pablo tuvo que entender esto, créeme, él era maestro de maestros. Sin embargo, no era la religiosidad que hoy iba a guiar su vida, él tenía que ser limpiado de estas cosas. Lo que hemos aprendido hoy en la mañana, todo lo tuvo por basura, lo limpió. ¿Qué pasa cuando en tu casa ya dejas la basura dentro por una semana? ¿Qué va a pasar? Se pudre, ¿y qué da? Da mal olor. Pablo dice acá, si alguno se limpia, si saca afuera, si tú no echas la basura afuera, va a dar mal olor, va a apestar. Así es la vida de muchas personas, da mal olor. Ya nadie se quiere juntar con ellos, apesta por causa del pecado. ¿Entienden eso, hermanos? Por eso Pablo le dice a Timoteo acá, para que llegues a ser un vaso útil, límpiate, Timoteo. Y se necesita que Dios todavía con su aguijón nos haga una limpia a nuestra alma. Necesitamos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Dios para llegar a ser herramientas útiles. ¿Alguna vez nunca te has preguntado en la vida por qué Dios puede usar más a esta persona y menos a otra? ¿Por qué Dios no usa tan bien a este como el otro? ¿Nunca te has preguntado eso? Porque no está siendo un instrumento de honra, porque todavía apesta la basura. Porque todavía el pecado ha contaminado, intoxicado la vida. Entonces Pablo dice, véala ahí y hazte una purga, le dice a Timoteo. Deja todo aquello que te está intoxicando. Y hay que quitar las impurezas. Mira capítulo 2, el versículo 22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón, ¿qué? Aquellos que ya están limpios, invocan el nombre del Señor. ¿Te das cuenta? Dios tiene que quitar mucha impureza de nuestra vida. Y créeme, hermano, quizás la impureza sea películas, hábitos, actitudes, palabras deshonestas de nuestra boca. Quizás el hecho de hacer cosas fuera de la iglesia. Jóvenes, cuidado. No, nadie me ve haciendo creer que todo está bien. El que camina en integridad anda confiado. El que pervierte su camino será quebrado. Será puesto en su aguijón de Dios para empezar a trabajar en la vida, y en la humillación recién puede ser limpio. Tenemos que tener cuidado con nuestra integridad. Los que trabajan secularmente, la integridad en el trabajo es elemental. Porque a veces, claro, nosotros no vemos, pero en el trabajo quizás la deshonestidad es una norma para nuestra vida. La deslealtad, claro, total nadie me ve y vengo a la iglesia y muestro una careta de espiritualidad. Mira, créeme, ser cristiano no te hace el hecho de venir a la iglesia. Ser cristiano no te hace el hecho de conocer la Biblia y aprender este mensaje, sino en obediencia a la palabra de Dios. Porque mis ovejas oyen mi voz y me siguen, obedecen al pastor. Y toda persona que sigue al Señor es diferente, siempre. En la Biblia tiene cambios y empieza a ser limpiado por el Señor. Pablo llegó a ser un instrumento limpiado por el Señor, útil, dispuesto para toda buena obra. Pero también no solo hay que quitar las impurezas,
hay que sacar algo más. Mira el versículo 23 de 2 de Timoteo. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran peleas. Mira conmigo Tito un ratito, para que veas esta expresión. Tito capítulo 3. Tito capítulo 3. Mira conmigo Tito 3:9. Mira lo que Pablo le dice a Tito también. En sus últimas cartas dice, pero evita las cuestiones necias, insensatas significa ahí, y genealogías y contenciones, peleas y discusiones, ¿acerca de qué? De la ley. O sea que en la Biblia, gente se paraba y decía, no, un momento, la Biblia dice esto, y empezaban a pelear con lo que dice la Biblia. Te voy a decir algo, hermanos. Acá en Villa Salvador hay muchas iglesias divididas por la insensatez de un programa llamado el calvinismo. Y gente dice, no, lo que pasa que acá dice, un momento, evita, saca la basura. Empiezan los hombres a torcer, dice el libro de Pedro, tuercen las cosas difíciles de entender para su propia perdición. La palabra torcer es plástico o plástico para nosotros. Y esa expresión, torcer, da la idea de un hombre, ¿te acuerdas de la Santa Inquisición? Torturaban y doblaban al hombre para que diga lo que ellos quieren que diga. Así hay hombres que tuercen la Escritura para hacer decir lo que ellos quieren. La fuerza. Y entonces van yendo a las iglesias y van amenazando a los pastores. Tengo un amigo, ya que a su pastor, otra persona en su iglesia se paró y empezó a amenazarle diciendo que es un hereje. Porque predicaba a Cristo y él invitaba a que las personas vengan a Cristo. No, Cristo nunca invitó, dice. Tendrías que leer Apocalipsis. Todo es una invitación al pecador a venir al Salvador. Las cuestiones necias de la ley, que solo generan ¿qué cosa? Peleas. Hay que quitar la insensatez. Y a veces nosotros aprendemos de Dios, pero vamos andando insensatamente, solo peleando, discutiendo con el mismo tema. Inmadurez. Y la inmadurez siempre produce discordia entre hermanos. La insensatez. Y Pablo dice, desecha, agárralo y tíralo al tacho de basura antes que empiece a oler mal. Y créeme, hermanos, hay mucho todavía de insensato en nosotros. A veces de los jóvenes todavía en su insensatez dice, no es que está mal tener o ir a amigos a la fiesta. Insensatez, todavía hay preguntas que son insensatas, no merecen ni respuesta, hermanos, son cosas lógicas. Las insensateces que solo generan peleas, incluso de acuerdo a la ley. El fundamento de Dios está firme, conoce al Señor, al que son suyos. Apártese de insensatez e iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor, dice Pablo a Timoteo. La insensatez. Y necesitamos quitar impurezas de nuestra vida, cosas que solo generan peleas. Y a veces cuando nos volvemos así, Dios tiene que sacar su aguijón y darnos, y a veces nosotros reaccionamos como el buey. Damos patadas y nos lastimamos a nosotros mismos. Empezamos a andar diferente de lo que Dios nos ha creado. Mira conmigo 2 de Timoteo 2, el versículo 15. 2 de Timoteo 2, el versículo 15. Miren el versículo 14 para que entiendan. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. ¿A que no qué cosa? Que no peleen sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de ¿quiénes? Es tropiezo a otros. Pero procura con diligencia presentarte a Dios como primero aprobado. Esa palabra ahí es dispuesto para todo. Mira qué más, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien. No dice que usa mal, que usa bien la palabra de Dios, de verdad. Y necesitamos saber que cuando tenemos sencillez en el corazón y estamos aprobados por Dios, recién usaremos bien la palabra de verdad. Te voy a decir algo, hermanos, no hay nada peor ver a una persona que usa la Biblia estando desaprobada delante de Dios. No hay nada peor. Eso en la Biblia se llama fariseísmo. Eso hacían los fariseos. Enseñaban, pero no hacían. Jesús dice, todo lo que te digan hazlo, pero no seas como Él. ¿Por qué? Porque ellos dicen y no hacen. Ellos cerraban su corazón ante las personas. Y ellos se creían exclusivos. Decían, no, yo sí voy a entrar al reino, este no. Y Jesús les dijo, los pecadores van delante de ustedes al reino de Dios. ¿Empezó a cambiar las cosas el Señor? No. Empezó a mostrar la verdad de la situación en la cual ellos vivían. Y muchos de nosotros tenemos que quitar cosas que traen peleas a veces.
A veces hay peleas por causa de nuestro orgullo y Dios tiene que sacar y sacar y sacar. Y Dios todavía tiene que limpiar ese barro para que llegue a ser una herramienta útil en la vida. Quizás muchos de nosotros tenemos tropiezo con nuestra lengua, solo nos mete en problemas. Quizás Dios tiene que todavía hincarnos con su aguijón, y más vale no dar patadas porque nos lastimamos a nosotros mismos, hermano. Quizás todavía hay que sacar los hábitos que tenemos diariamente en nuestra vida contra las cosas de Dios. Hábitos de impureza quizás, lo que vemos, lo que oímos, los lugares a donde frecuentamos, cosas que son insensatez, es decir, cosas que nos meten en problemas nada más, en lugar de traer edificación. Hay que sacar, pero había un segundo proceso para que la vasija llegue a ser útil en las manos de Dios, es someter. Así que tenía el barro preparado ya, y ahora lo ponía en una rueda, o una rueca, también se le llama. Y ahí el alfarero ponía, para darle forma al barro, con sus manos. ¿Y qué pasaba? Que a veces en la rueda la vasija se estropeaba y se echaba a perder. Entonces, ¿qué hacía el alfarero? Volvía a hacer nueva masa y lo volvía a la misma masa otra vez, hasta que tenga la forma que él quería. Pero para esto era necesario someterla a la rueda. La Biblia nos enseña a nosotros, miren en el Hechos capítulo 26, cómo Pablo fue sometido a la voluntad de Dios. Hechos 26, Hechos capítulo 26. Mira conmigo el versículo 13. Hechos 26 del versículo, vamos a leer el versículo 17, ¿ya? 17 y 18, Hechos 26, 17 y 18 dice: y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Le iba a enviar al lugar peor para Pablo, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pero mira que dice el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, ¿no fui qué cosa? ¿No fui qué? No desobedecí lo que Dios quería que yo haga. Me sometí a la voluntad de Dios. Y claro, en la rueda del alfarero, un día Pablo estaba en presencia de los judíos, los que habían recibido a Cristo, los discípulos, dice la Biblia. Y otra vuelta en la rueda, y estaba frente o arrastrado de una ciudad, apedreado y golpeado. Otra vuelta en la rueda y estaba predicando en las Reyes. Otra vuelta en la rueda y estaba en la cárcel. Y en la rueda que Dios tenía para él tenía que aprender lo que es la sumisión. Te voy a decir algo, hermanos. Mientras no aprendamos a someter nuestro corazón a la voluntad de Dios, nunca Dios nos podrá usar como Él desea hacerlo. Nunca alcanzaremos a decir como el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Nunca podríamos experimentar en magnitud el poder de Dios. Porque si hay algo que Dios espera cuando habla, es sometimiento y obediencia. ¿Te acuerdas lo que Jesús le dijo a su pueblo? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Y qué más? ¿No hacéis lo que yo os digo? ¿De qué servía? ¿Por qué podemos llamar Señor, Señor a Jesús y no perdonamos entre hermanos? ¿Por qué decimos, sí, Dios, te voy a alabar, pero hablo mal de otro hermano, busco cosas para arruinarle la vida? ¿Por qué llamamos Señor, Señor y todavía andamos en tonteras, hermanos? ¿Cómo podemos llamar Señor a Jesús si no hacemos lo que Él nos demanda? Y te voy a decir algo más, hermanos. ¿Por qué llamamos Señor, Señor y ni siquiera hablamos de Él? ¿No es un mandato hablar de Cristo a toda criatura y no una opción? ¿No es un mandato hacer discípulos y no solo para aquellos que pensamos que lo deben hacer? ¿No es una orden acaso? Y Él dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo soy Señor, soy el dueño de todo, dice Cristo. Pero por tanto, id, es decir, obedezcan. No demos patadas contra el aguijón y la provocación de Dios. ¿Por qué a veces personas no se deleitan en la voluntad de Dios? Porque no están sometidas a ella. Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Y el hombre es bienaventurado el que anda por ese camino, es feliz. Puede pasar necesidad. Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Así que pasó necesidad en la voluntad de Dios. Él pasó lo que es debilidad, pasó enfermedad, tenía un aguijón en su carne.
Algunos dicen que era epilepsia, otros migraña fuerte, otro problema de los ojos, no lo sé. Pero era un mensajero de Dios para abofetearlo, para que aprenda a andar humilde. Y él dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Cómo es posible que llegó a decir esto? Dios, sácame esto. Hasta que él aprendió a decir, Dios, ahí nomás, en tu gracia me quedo y me someto a la gracia de Dios. ¿Por qué nosotros cambiamos las cosas, hermano? ¿Por qué como iglesia hemos descuidado la lectura diaria de la palabra de Dios? ¿Por qué si la leemos ya no nos sometemos? Total, el mensaje de la mañana y de la noche, bueno, ya pasará. Pues. Y ya nos sometemos nuestra vida a la voluntad de Dios. ¿Por qué entonces nos dignamos a decir, Señor, si ni siquiera le obedecemos? Si el Señor demanda de nosotros obediencia, hermano. Quizás hay algo que tienes que arreglar en esta noche con alguien. No llames Señor si no estás dispuesto a hacerlo. Quizás hay algo que tienes que quitar en tu vida y quizás llegar a casa a quemar CDs, no sé, algo. No llames a Cristo Señor si no estás dispuesto a hacerlo. Jesús enseña esto, Él debe ser Señor de nuestra vida. Y debemos rendirle lo que dice Pablo acá, no fui rebelde a la voz de Dios. Hermano, ¿eres rebelde a la voz de Dios? ¿Somos rebeldes a la voz de Dios? Qué curioso, porque las historias de los rebeldes en la Biblia siempre terminan mal, ¿no? Siempre terminan mal. La rebeldía es algo que descarta nuestra obediencia a Dios. Hechos capítulo 10, mira qué más hizo Pablo. Hechos 10. Mira conmigo el versículo 41. Mira la obediencia de Pablo. Hechos 10, 41. Mira el versículo 41 de Hechos capítulo 10, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y vivimos con Él después que resucitó de los muertos. Testigos se llama a sí mismo Pablo. Somos testigos de Dios. Y como testigos, ya la palabra testigo en la Biblia es alguien que presencia algo de vista y está comprobado aquello que cree. Pero también un testigo se llamaba para defender a alguien en un juicio. Y entonces era alguien acusado y llamaban un testigo para defender o para acusar. ¿Tú sabías que hoy en día somos testigos de Dios ante el juicio que hay en el mundo? ¿Que el mundo pone de juicio a Dios? Sí. ¿Acaso no hablan mal de Dios? ¿Acaso no hacen cosas anti Dios? ¿Acaso en las cosas que vemos hoy en día no son todo contra Dios? Las leyes nuevas que está sacando el Perú no van contra la voluntad de Dios incluso. Leyes como el emparejamiento homosexual, leyes como de lesbianismo, leyes de libertad de expresión, todas aquellas que apoyan la libertad humana nada más, o libertinaje. ¿No acaso son reglas anti Dios hoy en día? Claro que sí, pero ¿dónde están sus testigos? ¿Dónde estamos nosotros, los testigos de Dios, que paran firme y dicen, un momento, vamos a defender a Dios? Pedro usa esta expresión en Pedro y dice que el siervo de Dios debe estar preparado para presentar, ¿te acuerdas qué? Defensa. Defensa. Con mansedumbre, con humildad, no con pelea, no con discusión, con mansedumbre ante todo aquel que demande, con defender la palabra de Dios. Pero créeme, hermano, cuando escuchas hablar mal de Dios, ¿cuál es tu actitud? Algunos se chupan, ¿no? Y están ahí escondidos. Y quizás tenemos hasta miedo, vergüenza, o quizás el riesgo de perder trabajo y de amistades cuando defendemos a Cristo. Pablo era fiel testigo, un defensor del Evangelio. Y él no fue alguien que fue rebelde a la palabra de Dios. Mira Hechos 13, para que veas otro versículo. Hechos 13, 31. Hechos capítulo 13, el versículo 31. Mira lo que dice ahí. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido, está hablando de Cristo, juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos, sus defensores. Y mira el versículo 31, nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. Pablo dice, yo estoy puesto para la defensa del evangelio, para anunciar a Cristo. No soy rebelde a lo que Dios me ha encomendado. Iglesia La Roca, Dios nos ha encomendado ganar a nuestra generación, no con cosas que van a perderse en la vida, no con simplemente una amistad y nada más, sino con el evangelio glorioso del Salvador. ¿Por qué no estamos obedeciendo a su orden? ¿Por qué tenemos miedo de compartir? ¿Por qué tenemos miedo de invitar gente que venga?
¿Por qué tenemos miedo de leer su palabra y conocer más del Evangelio? Qué pobre soy hoy en día nuestra muchas veces forma de expresarnos, de hablar a otros de Cristo. Y cuando alguien viene y nos habla fundamentos malos o en contra de Dios, y nos chupamos y no sabemos ni defender la Biblia. ¿Saben por qué? No porque no aprendiste, no porque el otro sí estudió en un instituto y este no, sino porque no estudiamos la Biblia, porque nuestro corazón no se vuelve a Dios, porque no hacemos lo que dice el salmista, incluso lo que llega a decir Jeremías: escudriñemos nuestros caminos. No llegamos al punto de caer ante los pies de Cristo y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como el apóstol Pablo. No sabemos dar respuesta porque no queremos. Acá hay una academia los martes. Es gratis, pero no queremos venir a veces. Están los cultos de oración, son gratis, pero no queremos venir. Y cuando tenemos problemas, no sabemos cómo solucionarlos, los solucionamos de forma muy humana, porque no contamos con Dios, ni siquiera le decimos: Dios, ¿qué quieres que yo haga ahora? Lo más fácil es: Dios, sácame este problema, quítame esta enfermedad. Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Entienden eso, hermanos? Quizás necesitamos reflexionar de saber si realmente Cristo es el Señor y estamos sometidos a Él, o todavía andamos como hombres, dice Pablo. No. Mira conmigo otro versículo, Hechos 22. Hechos capítulo 22. Hechos capítulo 22. Mira qué más pasó él. Versículo 14 y 15. Ya, y vuelve a repetir Dios aquí. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha, ¿qué dice ahí? Escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás, ¿qué cosa? Testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Hechos capítulo 26. Mira conmigo Hechos más adelante, 26. Volvemos al pasaje de antes, o de hace un momento. Hechos 26, 16. Hechos 26, 16. Dice: pero levántate y ponte sobre tus pies. Quizás esto deba ser una orden para nosotros hoy. Levántate, iglesia. Ponte sobre tus pies. Porque para esto te ha aparecido a ti, te ha salvado Cristo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, de aquellas en que me aparecí a ti. Hermanos, ¿Cristo ya se apareció a tu vida? A ver, no escucho, ¿sí o no? Y entonces, ¿dónde están los testigos hoy? ¿Ves que no nos sometemos? Y entonces, ¿por qué tenemos miedo de hablar de Él? Entonces, ¿por qué no convocamos al mundo? Vuélvanse al Señor, como un día Dios nos habló a nosotros. ¿Cuántos familiares tenemos que no les hemos hablado? ¿Cuántos amigos de diario en el trabajo no les hablamos? ¿Por qué no nos sometemos? Pablo dice: no fui rebelde a esa visión, me sometí. Y Pablo tuvo que aprender lo que es la sumisión. En Hechos capítulo 5 me llama la expresión mucho de que había un hombre llamado Ananías, el discipulador de Pablo, no recuerdo el nombre. Ahí me dice el nombre del maestro de Pablo: Gamaliel, en Hechos capítulo 5, Ananías no es esa. Y este hombre preparó muy bien a Pablo. Y este hombre llega a decir algo muy sabio, dice: no peleen contra los cristianos, porque si es de hombre se va a deshacer, pero si es de Dios no la podréis destruir. Probablemente Pablo estuvo ahí, y probablemente él renegó y dijo: no, hay que hacer lo que yo quiero. El orgullo de Pablo. Pero ¿cómo no? Hay que forzarlos a blasfemar, hay que forzarlos, meterlos a la cárcel, a esos que se dicen ser cristianos. Y empezó a trabajar Dios en la vida de él, hasta que él terminó diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Interesante esto, ¿no? Antes dice: creí en mi deber hacer lo que había en mí. Ahora es: ahora es: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Quizás ¿no sería esta una oración en nuestra vida diaria? Señor, hoy, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo limpie de mí? ¿Qué quieres que yo confiese? ¿A quién quieres que yo perdone? Dios, ¿con quién debo arreglar cuentas? Dios, ¿qué insensatez tengo que limpiar en mi vida? Dios, ¿cuál es aquello que hay que quitar y sacar fuera, purgarme en la vida? Porque intoxica la mente, el corazón, la vida, y huele mal. Señor, ¿qué es la persona que tú quieres que yo invite quizás el domingo a la iglesia? Señor, ¿qué es lo que quiere que haga con mis hijos? Señor, ¿qué deseas para mi vida? ¿Por qué no le preguntamos esto a Dios? Te voy a decir por qué. Porque preguntarle esto a Dios implica un precio muy alto, de quizás escuchar lo que no queremos escuchar. Porque cuando Dios habla, asusta
y cambia a veces todos los planes que en nuestra mente teníamos. A veces tenemos planes y decimos, es la voluntad de Dios, Dios me ha mostrado y Dios me ha enseñado. No sé qué clase de Dios, cuando nos llevan a ir contra los principios de la palabra de Dios, cuando nos llevan a perder integridad, a andar ocultamente, cuando nos llevan a hacer cosas deshonestas, cuando nos llevan a pelear. ¿Y eso es la voluntad de Dios? No. Nunca la voluntad de Dios puede contradecir la palabra de Dios, jamás. Si hay algo que contradice en nuestra vida la Biblia, esa no es la voluntad de Dios. Pablo experimentó esto y él tenía que andar en la rueda sometido hasta que llegue a ser la vasija que Dios quería. Y él va a llegar a este punto en su vida, pero el orgullo tenía que ser destruido en su vida. Aquello que impedía la rebeldía de obedecer a Dios y decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Podemos actuar de dos cosas, hermano: endurecernos o decir como Pablo, Dios, aquí estoy. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Yo lo voy a hacer. Hay una responsabilidad en nuestra mano de hacer lo que Dios dice que debemos hacer y no ser rebeldes a esa visión. 1 Timoteo, últimos versículos, capítulo 1. 1 Timoteo, capítulo 1. Antes de morir, el apóstol Pablo dio estos últimos consejos a su discípulo, porque sabía que experimentaría las mismas cosas. 1 Timoteo 1, 12 al 14. Dice, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Dice ahí, habiendo yo sido antes, mi vida pasada, lo oculto, lo oscuro de mi vida anterior de Cristo, era blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, la palabra ahí es tinieblas, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mira conmigo el versículo 16, pero por esto fui recibido a misericordia. ¿Para qué? Para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿Para qué? Para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. Para ejemplo, para eso Dios nos rescató, para ser instrumento de ejemplo a otros que están todavía perdidos, para ser herramienta útil en las manos de Dios de todavía que aquellos no conocen la verdad de Cristo, para ser la luz al pueblo que todavía anda en tinieblas, para ejemplo. Y claro, cuando la gente veía a Pablo decía, ¿no es este el que perseguía en otro tiempo y el que asolaba las casas? ¿Qué pasó? Decían, y Pablo se esforzaba más todavía y convencía y persuadía con el evangelio de Cristo, no siendo rebelde a Dios, y predicaba de Cristo. Antes él golpeaba a las personas y en una oportunidad lo apedrearon tanto que lo arrastraron fuera de la ciudad y pensaban que estaba muerto. ¿Sabes lo que hizo Pablo? Se sacudió y volvió a entrar. Qué masoquista que es Pablo, no tiene autoestima, diríamos, ¿no? El psicólogo diría eso hoy. Tiene mucho amor por Dios para haber hecho eso. Necesitamos ser siervos de amor, porque él llegó a decir esto, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y qué curioso, porque una profecía que Jesús le dio a Ananías, antes de que Pablo fuese su herramienta, ¿sabes cuál fue? Yo le enseñaré cuán duro es padecer por causa de mi nombre. ¿Por qué no hacemos lo que Dios dice? Porque es duro hacerlo, porque implica renunciar. Quizás jóvenes tengan que renunciar a una relación que no te conviene y que no está aprobada por Dios, porque implica quitar cosas que hemos traído y que son quizás ya una costumbre en nosotros, porque implica renunciar a nuestro yo y dejar de hacer nuestros planes y decirle, Dios, fírmalo. Deja que Dios haga y que Él mismo firme aquello que Dios tiene para nuestra vida. Porque implica mucho, quizás implica que nos humillemos y caigamos a tierra como Pablo y decir, Dios, ya estoy dispuesto, ya no voy a pelear más. No seré como ese buey que da patadas contra el aguijón, porque si no lo haces, vas a salir lastimado, hermano. Nadie es feliz fuera de la voluntad de Dios. No soy profeta, pero nadie es feliz. No conozco ninguna persona fuera de la voluntad de Dios que sea feliz. Se amargan, empiezan a ver la vida un estrés nada más. Pero aquella persona, no importa padeciendo, no importa perdiendo cosas dentro de la voluntad de Dios, esa persona, dice el libro de los Salmos, es bienaventurada. Bienaventurada, es feliz, más que feliz, porque anda en los caminos de su Señor, porque la gracia de Dios le enseñó a quitar todo aquello
que debía. Quiero terminar con esto. Qué curioso, ¿no? Porque estaba viendo cómo las cabras monteses, a veces me gusta ver los Animal Planet y todas esas cosas, y ahí las cabras monteses estaban viendo cómo cuando hay una barranca, es un desfiladero así, y abajo está el precipicio, y se encuentran dos cabras ahí, ¿no? Imagínate lo que harían dos hombres. ¿Qué harían los seres humanos? Quítate tú, paso yo. Y el otro quería, no, yo paso primero. Y empezarían a pelear probablemente. Pero ¿saben lo que hacen las cabras? Para pasarse uno al otro, una se agacha primero y la otra pasa encima. ¿Les da risa eso? Y ambas se ayudan, pero una primero se tiene que agachar para que la otra pueda pasar. Y así nadie se estorba. Quizás tenemos que agacharnos y decirle a Dios, Dios, pasa en mi vida. Haz lo que tú quieras. En lugar de decir, no, voy a forzar, y no, Dios, tú haz lo que yo quiero que haga. No, Dios, en lugar de decirle, Dios, haz lo que yo espero que hagas. No, tenemos a veces expectativas equivocadas. Quizás debemos hacer como esos animales, aún la creación nos enseña, ¿no? De agacharnos y decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? Haz lo que quieras de mí. Y entonces, dice Pablo, seremos instrumento útil, preparado para toda buena obra. Y esa herramienta que glorifica a su Señor. Instrumento de honra. Y si hay algo que Dios espera de su iglesia, es que le honremos. Es que rindamos obediencia a nuestro Señor. Amigo que nos visitas, Cristo pudo cambiar la vida de un hombre que era considerado el peor en sus tiempos, el apóstol Pablo. Y Cristo puede cambiar tu vida. Pablo tenía un mayor problema que el que nosotros también lo tenemos, es el pecado. Pablo tenía un pasado muy oscuro como nosotros en nuestra vida sin Cristo. El pecado ha degradado y nos ha quitado de la presencia de Dios. Y solo Cristo, en su encuentro con Pablo, pudo haber transformado la vida de este hombre. De una herramienta de deshonra a un instrumento de honra. De algo inservible, inútil, qué feo que te diga inútil, a algo útil en las manos de Dios. Porque primero encontró en Jesús el perdón de sus pecados y la gracia de Cristo, por lo cual Él murió en la cruz, venció el pecado ahí, clavó nuestra acta contraria, dice la Biblia, la que nos denunciaba, la que nos acusaba. Dios la expuso ahí y dice que la avergonzó, dice el libro de Colosenses, la expuso en vituperio diciendo, esto es el pecado, quedó quitado la culpa, quitado el pecado, para que el hombre que cree en Él, como el apóstol Pablo un día lo hizo, sea transformado y tenga una vida feliz. No importa los problemas que vengan, no importa las necesidades o enfermedades, es feliz en la voluntad de Dios. Cuando alguien llega a decir, Señor, aquí estoy, me entrego a los pies del Salvador. Si tan solo crees, Cristo en esta noche puede quitar tu culpa y hacerte una herramienta útil. ¿Te gustaría hacerlo? Vamos a inclinar nuestras cabezas, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Amigo que nos visitas, quizás has venido por primera vez esta noche o ya estás viniendo con frecuencia. Quizás todavía no has entendido que necesitas de un Salvador. ¿Por qué esta noche no decirle, Señor, aquí estoy, perdóname, límpiame, saca afuera de mí todo aquello que intoxica mi vida, el pecado? ¿Por qué no haces esto una oración? Dile, Señor Jesús, ahora entiendo que solo tú puedes limpiarme. La Biblia dice que Él es como jabón de lavadores y Él puede limpiarte. ¿Por qué no le dices, Señor, límpiame con tu sangre mis pecados? En esta noche quiero tomar la decisión de entregar mi vida a tus manos. Créeme, va a ser la mejor decisión que hagas, ¿eh? Nadie puede poner lo más hermoso y más valioso de uno si primero no le dice a Cristo, perdóname. ¿Estás dispuesto? Dile, Señor, límpiame, lávame con tu sangre. Quiero aceptarte como mi Salvador. Quizás has hecho esto una oración. Quizás te das cuenta que la vida que estás teniendo no está bien, pero Cristo todavía en su amor te quiere limpiar. ¿Has hecho esta tu oración? Te queremos ayudar. Si tú has orado así, por favor indícamelo, yo lo voy a ver aquí. Levanta tu mano y baja. ¿Hay alguien así que le pidió a Cristo en esta noche? Señor, gracias a Dios. ¿Alguien más? Ya te vi, gracias a Dios. ¿Alguien más dice, Dios, límpiame, lávame
Cambia mi vida, entrego en esta noche, decido entregar mi vida a los pies de Cristo. ¿Alguien más le dice a Cristo esta noche? Gracias a Dios. Ya vi tu mano, Dios te bendiga. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Iglesia La Roca. ¿Cuándo podremos decir sinceramente, Señor, qué quieres que yo haga? ¿Hay algo que tengamos que quitar, limpiar, cortar en nuestra vida? Si no, no podremos ser instrumento útil al Señor. ¿Por qué no le dice, Señor, esta noche voy a entregar de sincera voluntad mi vida a lo que tú quieres que hagas de mí? No importa cualquier sea la voluntad de Dios, es lo mejor. Quizás diga, hermano Brian, ora por mí. Yo quiero, y estoy en eso, quiero tomar la decisión de decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Alguien así en esta noche. Sí, ya vi tu mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Alguien más? Gracias a Dios. Señor, tu palabra dice, bienaventurados, felices. Es bueno cuando nos humilla, Señor, para poder llegar a decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, líbranos de caer en un descuido espiritual en nuestra vida y de solo venir por cumplir o por estar simplemente aquí. Señor, vuelve nuestro corazón otra vez dentro nuestro, a que arda el Espíritu del Dios vivo otra vez, en amor por tu palabra, en pasión por el perdido. Dios, no nos permitas descuidar tu autoridad, tu palabra, Señor. Señor, perdónanos si a veces en nuestra vida lo rutinario es mucho más importante que lo eterno. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia y la urgencia de vivir bajo lo que tú dices y no lo que nuestro corazón nos dice. A vivir y ser honestos en tu voluntad y no en lo que a veces pensamos y fabricamos de una forma tan incorrecta de lo que creemos que es tu voluntad. Ayúdanos a andar sinceramente, como dice tu palabra, como de día y no de noche. Que podamos velar mientras tú vienes, Señor, y esperarte para que en tu venida estemos confiados. Dios, haznos herramientas, instrumentos, vasos útiles de honra para ti. Estoy seguro que mis hermanos desean eso. Y yo también, Señor. Por la gracia de Dios queremos llegar a hacerlo. En el nombre de Jesús. Amén.